Bienvenidos, y los mercados están entendiendo y reaccionando ante los aranceles como un mecanismo de negociación, y ahora es el turno de China, quien le ha dado a los Estados Unidos hasta el 10 de febrero para llegar a un acuerdo al respecto, y por lo pronto los mercados rebotan porque sigue existiendo muchísima liquidez y ganas de invertir en los Estados Unidos de América. Arrancamos. Factores Económicos es presentado por ilafin.com, Balfour Capital Group, Kaplan, Pushton. Y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round hablaremos sobre la batalla de los fondos de inversión por las comisiones que les cobran a sus respectivos clientes. En el segundo round hablaremos sobre los riesgos climáticos que amenazan, escúchenlo bien, al sector inmobiliario. Y en el tercer round hablaremos sobre el impacto del mercado ilegal de lo que son los cigarrillos electrónicos entre nuestros jóvenes y por supuesto toda nuestra mágica y entretenida explicación, porque esto es Factores Económicos. Adelante. Bueno, y escuchen esto, atención a lo que les voy a decir. El presidente Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que podría cambiar radicalmente la economía de los Estados Unidos. Esto lo están escuchando aquí en Factores Económicos. Se trata de la creación de un fondo soberano, algo que han logrado algunas grandes economías como la Noruega, la China y la de Arabia Saudita. Trump anunció esta medida en la Casa Blanca junto al secretario del Tesoro, un señor que se llama Scott Bessent, que ya fue autorizado por el Congreso, y el nominado al secretario del Comercio, un señor que se llama Howard Lutnick. Según ellos, escuchen esto porque es importante, el Fondo Soberano será una herramienta estratégica que se implementará en los próximos 12 meses. Indudablemente hay muchísimas preguntas sobre todo quiénes lo administrarán. En su discurso, Trump dejó entrever una posible relación entre este fondo y la venta de TikTok en los Estados Unidos. Así que pudiese ser una manera de invertir en tecnología y obviamente controlar un flujo de datos importantes. Además, el señor Howard Lutnick insinuó que el gobierno podría tomar participación en empresas a cambio de compras masivas. Por ejemplo, obtener acciones en fabricantes de vacunas si el Estado adquiere grandes cantidades de dosis, de una jugada que podría redefinir, muy importante, la relación entre el sector público y el sector privado. Actualmente, para que tengan una idea, los fondos soberanos en el mundo son mecanismos de inversión que manejan trillones y trillones de dólares, como por ejemplo es impactante el de Noruega, que es uno de los mejores manejados y maneja 1.8 trillones de dólares. También está el fondo chino y el fondo de Abu Dhabi, que es muy importante. Así que para nosotros estas noticias son excelentes. Les damos las gracias a nuestro queridísimo anunciante, el grupo ilafin.com. Y en el clic que le traemos a continuación de lo que es la tribuna, vamos a volver a poner lo que nos dice nuestro queridísimo abogado especialista en estructuras, el señor Martín Lidwat, que está muy ligado a la América Latina. Escuchemos, adelante. Martín, ya la pregunta final. El país está totalmente polarizado. Tenemos, en el caso de que hubiese presidente Trump o presidente Harris, ¿cuál sería la visión que tú ves si es que afectaría algo el tema patrimonial en América Latina, alguno de los dos? Mira, Porque en el momento en que hacemos esto, estamos en vísperas de las elecciones, pero quizás en el momento en el cual lo vea el público ya tendremos un ganador. ¿Cuál es tu expectativa con la vicepresidenta Harris como presidente y el presidente Trump nuevamente como presidente, por favor? bueno, yo creo que es una buena pregunta de cierre. Creo que el impacto de una presidencia a otra va a ser más grande fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. Como sabes vos y como sabe la gente que está mirando o que va a estar mirando, Estados Unidos es un país federal donde cada gobierno estatal tiene muchos más poderes que el gobierno central, con lo cual el daño o no daño que puede causar cualquiera de estos dos personajes va a estar limitado a ciertas cosas. Yo estoy en Florida y me preocupa mucho más el gobernador de Florida que quién es presidente, y lo mismo pasa con casi todos los estados. Sin embargo, es un mensaje al mundo. El mundo está polarizado, no solamente Estados Unidos. Entonces, que gane Kamala o que gane Donald va a ser un mensaje al mundo importante. En materia de planificación, claramente es mejor que gane Trump. ¿Por qué? Porque va a haber menos impuestos, o al menos se van a mantener los que están. Y si gana Kamala, ya está hablando de impuestos sobre ganancias no realizadas. Es una bestialidad el programa tributario de Harris. Bueno, excelente lo que nos comenta Martín Lidwat, un gran amigo personal,
y uno de los abogados en estructuración de patrimonio más importantes del mundo. Quiero que se queden allí. Nos vemos luego del corte. No se retiren. Atención, atención. Una de las gestoras de fondos más grandes del mundo, de nombre Vanguard, acaba de tomar una decisión que sacude desde el día de ayer al mercado de las inversiones. Más de 87 fondos que ellos administran, incluyendo los ETFs y productos activos, han reducido sus tarifas e indudablemente todo esto va a caer en manos positivamente de los inversionistas. Serán alrededor de 350 millones de dólares de ahorros tan solo este año. Esta jugada agresiva busca, digamos, afectar a la competencia para que todos tengan comisiones más bajas que en definitiva nos van a beneficiar a todos los que invertimos en el mercado de capitales. Vanguard ha rebajado los costos en 168 clases de acciones en sus fondos. Cada fondo tiene diferentes clases, A, B, C y pare de contar. Y según la empresa, esta es la mayor reducción de tarifas en su historia. La media de reducción por clase en las diferentes acciones es del 20% y repito, el dinero va a ir directamente al bolsillo de los inversionistas. Así que entre los fondos más destacados está uno que se llama el Russell 1000 Value ETF, cuya comisión baja al 0.07% y que administra prácticamente 10 mil millones de dólares. También hay un fondo que se llama el International High Dividend Yield, que baja sus comisiones, y otro interesante que es el Emerging Market en la parte de los bonos gubernamentales. Todo esto trae cola porque nuestros queridísimos amigos manejadores de fondos ven en esa competencia un peligro, porque todos tienen que bajar. Este movimiento llega poco después de que Vanguard acordara pagar, obviamente, más de 100 millones de dólares a la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, que se llama el Securities and Exchange Commission, para resolver una demanda relacionada con algunos de sus fondos que tienen que ver con la jubilación. E indudablemente esto va a afectar, como les estoy diciendo, la competitividad. Así que creo que es importante que empiecen a evaluar todos sus portafolios, porque gestoras como BlackRock y Fidelity también se van a unir a todo esto, si no el dinero se va a ir hacia lo que administra Vanguard. Estas noticias son positivas en un entorno muy cambiante en el mercado de capitales, donde la única cosa que podemos dar por seguro es el cambio. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué es lo que está pasando en el sector inmobiliario con respecto a los riesgos del cambio climático. Alerta inmobiliaria. El cambio climático podría borrar, yo sé que no se dice así en español, pero ustedes ya lo entienden, 1.5 trillones de dólares en lo que se respecta al valor de las viviendas, al menos acá en los Estados Unidos. Una cifra que, para que tengan una idea, pone en jaque al mercado inmobiliario y a millones de familias que dependen de sus propiedades como su mayor activo financiero. Quienes no están asegurados, como ustedes comprenderán, estarán bastante asustados. Y según un estudio de una compañía que se llama First Street, el aumento en los costos de seguro y la huida de compradores en zonas de riesgos son los principales factores que impulsarán esto que se llama una devaluación masiva de propiedades. Los desastres naturales, como los huracanes, los incendios y la ola de calor en algunos lugares, están aumentando y la gente está tomando nota. También debemos agregarle las olas de frío, que como ustedes saben son inclementes en el invierno. Algunas áreas ya están sufriendo las consecuencias y los condados más afectados proyectados para los próximos 30 años son el condado de Fresno en California y el condado de Ocean y Monmouth en New Jersey, donde se prevé una disminución significativa en la población. En contraste, y esto es bien interesante, Houston, Miami y Tampa seguirán creciendo. Sin embargo, como ustedes comprenderán, en el caso de Tampa y de Miami, con primas de seguros de riesgos mucho más altas. La clave está en todo lo que tiene que ver con el proceso de precaución y tecnología que se van a ir adecuando a todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario para poder hacerle frente a esas primas, tratando de defender que las casas están de una u otra manera protegidas. Es muy importante que observemos todo esto, pues algunos que trabajan con curvas dicen que el mercado inmobiliario se va a mover y que vamos a ver algunas zonas vulnerables. Repito, como les cuento, en California, en New Jersey, pero también en Florida, en algunos lugares, y en Arizona. Así que esto es bien importante porque es una realidad que el seguro ha sido uno de los componentes importantes y se proyecta que las primas sigan aumentando considerablemente, algo que
va a ponernos a pensar dónde vivir, cómo hacerlo y definitivamente si tenemos el pulmón y el bolsillo para pagar esas primas de seguros que, como ustedes comprenderán, son importantísimas porque nos ayudan a tratar de proteger ese activo fundamental que tenemos todos, que son nuestros techos y nuestras casas. Es muy importante y, como yo les he prometido durante los últimos meses desde la tribuna de Factores Económicos, vamos a estar hablando de todo lo que sucede, porque todos estos componentes son variables, máxime cuando hay una economía con incertidumbre por aranceles, por cambios, por todo lo que tiene que ver con el reacomodo de las fuerzas vivas y por toda la política de la nueva administración del presidente Donald Trump. Quiero que se queden allí porque esta noticia es importante con respecto a los jóvenes y tienen que ver con los cigarrillos electrónicos, que, como ustedes saben, es algo que no queremos que ninguno de nuestros hijos o nietos usen y que hay un mercado ilegal que vamos a descubrir en el siguiente round. Bueno, se avecina una guerra multimillonaria. Fíjense bien, el mercado de los vaporizadores, que es como se llama, valorado en 22.000 millones de dólares, entra en una fase de incertidumbre y conflicto. Entre grandes fabricantes, reguladores y emprendedores se ha desatado una lucha por el control del sector y la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca solo promete, y es una realidad, complicar más las cosas, así que hay que ver quién ganará en todo este mercado que es en algunos casos ilegal. Actualmente el 70% de lo que se llaman los vapes vendidos en los Estados Unidos, lo repito, 70% son ilegales. Son dispositivos que no han pasado por los controles de algo que se llama el Federal Drug Administration, que es el FDA, y muchas veces tienen niveles de nicotina superiores a los permitidos. En los estados como Luisiana, el gobierno de ese estado ha lanzado una represión total, confiscando miles de estos productos y destruyéndolos en quemas controladas 2 o 3 veces al mes. Pero hay un gran problema. Los comerciantes siguen encontrando formas de evadir todo lo que es la regulación y se han detectado envíos disfrazados como linternas o relojes, y muchos minoristas aún lo venden abiertamente. Y entre tanto, las grandes tabacaleras, como una que se llama British American Tobacco y Altria, presionan para que solo sus productos autorizados sean los únicos en el mercado, mientras que algunos emprendedores o quienes inventan en el sector luchan contra lo que tiene que ver con los reglamentos de la FDA para no desaparecer. Trump, en su campaña, fíjense bien, prometió salvar la industria de lo que es el vaping, y ahora muchos se preguntan, y eso es una realidad, tenemos que decirlo desde acá de Factores Económicos, si Trump protegerá a las pequeñas empresas o si simplemente apoyará a las tabacaleras que financiaron su campaña con millones de dólares. Yo estoy en contra. Tengo que ser muy sincero, poner mi opinión, salvo la opinión de los canales donde transmitimos Factores Económicos, pero me imagino que ellos también, como padres y representantes y conocedores del daño que hace el cigarrillo y el tabaco en nuestros cuerpos, se solidarizan con el llamado de que las autoridades pongan mano dura para que no se sigan sufriendo de enfermedades, en este caso pulmonares y cardiovasculares, que lamentablemente son una realidad de quienes usan estos productos, y se los traigo porque es un tema económico enorme por la cantidad de dinero que nuestros jóvenes gastan semanal y diariamente en estos artículos. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver lo que tenemos en las próximas secciones, que se las repito, qué dice el BIC, el Outlook, el Review y nuestro queridísimo e innovador avatar digital. No se retiren. Estamos en el Outlook, ¿verdad? E iniciamos esta noche, que es la noche del martes 4 de febrero, con el reporte del empleo de Nueva Zelanda para el cuarto trimestre. Es un indicador fundamental para medir el crecimiento laboral y la presión salarial en la economía del país, en este caso Nueva Zelanda. Luego se publicará esta noche el índice de precios al consumidor de Corea del Sur, que fue en el mes inmediato anterior de enero, que miden los precios, cómo se comportaron en esa importante región asiática. Luego, los ingresos laborales en Japón. Ustedes me escuchan hablar mucho de Japón, porque todo está interconectado, sobre todo con lo que hace el Banco Central de Japón, que se nutre de esta data para subir o mantener las tasas de interés. Ese es el único banco mundial que está subiendo tasas de interés en contraprestación con todos los demás que la mantienen o están bajando. También esta noche, cuando estemos durmiendo, se va a publicar algo que se llama el PMI, que mide el rendimiento del sector de servicios, en el caso chino, que como ustedes saben es muy importante. Para mañana miércoles la zona euro publica el PMI de la zona euro a las 4 de la mañana, seguido por el índice de precios al productor, que es muy importante, a las 5 de la mañana y que mide todo lo que tiene que ver con la inflación a nivel de productor. Y tendremos
un número que se llama el ADP, que anticipa al número importante mensualmente, todos los primeros viernes de cada mes, que es el Non-Farm Payroll, que nos dice por dónde va el empleo. Eso sale el viernes, entonces 2 días antes, mañana miércoles, sale el ADP, que nos deja saber por dónde va la creación de empleo. Todo esto es muy importante porque los mercados, créanlo o no, se van a mover. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué traigo hoy en la interesante sección del review. Bueno, y si buscas una fuente confiable para entender los mercados financieros, analizar inversiones y recibir recomendaciones estratégicas, hay un lugar, como ven allí, que se llama Investor Place, que se ha posicionado como uno de los sitios más competitivos del sector. Nosotros les estamos regalando a ustedes una cantidad de información y yo, particularmente con el equipo de producción del programa de Factores Económicos, nos nutrimos de lo que sucede y tratamos de explicárselos y llevárselos de una manera entretenida en español, pero si ustedes quieren ir directamente a la fuente, y es precisamente lo que hacemos acá en la tribuna cuando revisamos algún producto o algún servicio, tengan claro este lugar que se llama Investor Place y que tiene una cantidad de información que los puede hacer entender por dónde va la economía y por dónde va el mercado de capitales en un ambiente totalmente volátil, cambiante, que representa día tras día una cantidad de oportunidades y peligros que obviamente hacen de que ustedes dependan de lo que nosotros hacemos acá explicándoselos en Factores Económicos. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué traigo en mi sección de ¿Qué dice el BIC? Los mercados hablan y el tema del día es, claro, la política económica de Trump, la cual está generando pasiones en todos los lados. ¿Podría una ola de aranceles hundir el crecimiento económico o estamos ante una estrategia para presionar a los socios comerciales? Lo que es seguro es que el ruido político se mezcla con datos económicos sólidos que no pueden ignorarse. Aunque el anuncio de los aranceles del fin de semana y lo que ha pasado en las últimas horas ha cambiado mucho, los analistas consideran que Trump no va a llegar tan lejos y que su decisión de retrasar los aranceles a México, como pasó el día de ayer, y el caso de Canadá, podría hacer que ahora que hay un enfrentamiento momentáneo con China, también se logre un acuerdo, y muchos insisten, como por ejemplo la jefa o la presidenta de la Reserva Federal, capítulo Boston, Susan Collins, de que la Reserva está reaccionando ante lo que pudiera pasar en materia inflacionaria. Sin embargo, debo decirles que hay algunos indicadores que son positivos y todas las miradas, y eso yo creo que va a ser así, estarán puestas en el número del empleo, que yo creo, y a lo mejor me puedo equivocar, de que va a ser fuerte, de que va a mostrar que la economía sigue creciendo, se siguen contratando personas y que es muy importante ver lo que sucede ahí, máxime cuando supimos que el Departamento del Tesoro hace unas horas atrás decidió pedir prestado menos de lo que tenía planificado en una posibilidad de mostrar más disciplina en lo que es la política fiscal, algo muy importante para el bolsillo de todos nosotros. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué es lo que nos dice nuestro queridísimo avatar digital. Les habla su avatar preferido desde las alturas digitales. La jubilación ya no es lo que solía ser. Los millennials están redefiniendo el concepto de retiro. Ya no se trata solo de dejar de trabajar y disfrutar de la tranquilidad en una silla Adirondack. Para muchos, se trata de flexibilidad, experiencias y una nueva forma de vivir el futuro. Pero, ¿cómo están planificando su vida financiera? Aunque los millennials han logrado grandes avances financieros, con su riqueza total cuadruplicándose en los últimos 5 años, y alcanzando los 16 trillones de dólares, según la Reserva Federal. Su visión sobre el retiro ha cambiado radicalmente. Según un informe de Edelman Financial Engines, el 37% de los adultos jóvenes quiere un retiro diferente al de generaciones pasadas, más activo, más dinámico, y para un 32% de ellos, jubilarse completamente no es una opción realista. Además, los ingresos y el patrimonio de los millennials han crecido rápidamente. Según Fidelity Investments, el número de jóvenes con fondos de retiro de 7 cifras aumentó un 400% en solo un año. Pero aquí está el dilema. Muchos de ellos se enfrentan a gastos altísimos en préstamos estudiantiles, hipotecas y cuidado infantil.
Todo esto hace que se sientan atrapados entre el crecimiento financiero y una sensación de estancamiento. Los millennials no solo están ahorrando para el futuro, están construyendo una vida que les permita mantenerse activos y flexibles hasta la vejez. ¿Será este el nuevo modelo de retiro? ¿O es simplemente una respuesta a los desafíos económicos que enfrentan? Solo el tiempo lo dirá. Nos vemos pronto con más información. Muchas gracias. Bueno, me encanta lo que dice el avatar digital, pero hay que tomar en cuenta esto. ¿Podría una reestructuración sacudir la política exterior de los Estados Unidos? Hay que prestarle atención a esto que se llama el USA, que estuvimos hablando en el programa de ayer, y que pica y se extiende, porque recuérdense que es la manera como el gobierno americano en paralelo influye en los diferentes países. No lo perdamos de atención porque tiene un componente económico en nuestros socios comerciales, inclusive en nuestros enemigos, y obviamente todo tiene una repercusión económica donde hay una permeabilización que nos tiende a afectar. Mañana volvemos con muchísima más información. Muchísimas gracias.